Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a hablar de una rama de la psicología educativa que coadyuva con la pedagogía y que nos permite realizar un logro de rendimientos escolares en un estudiante con algunas necesidades especiales. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pues tiene que ser a partir de un elemento fundamental que es el diagnóstico psicopedagógico. Para lograr esto vamos a ver algunas definiciones que nos darán un buen panorama de lo que es el diagnóstico psicopedagógico. Aquí notarán ustedes en la diapositiva que tenemos tres autores muy importantes en cuanto a esta materia. Tenemos a Víctor Álvarez Rojas, de 1984, en donde él habla de que debe de haber un tratamiento de algún problema del alumno, pero que se debe de detectar la causa de este trastorno educativo, que no solamente es un bajo rendimiento escolar, sino que también son conductas que pueden ser agresivas, inadaptadas o perturbaciones en el aprendizaje, como alguna dislexia, discalculia, disgrafía, dislalia, además de que vamos a tener que elaborar planes pedagógicos que sean correctivos para poder recuperar al estudiante. Para 1986, 2 años después, Ángel Lázaro hace otra definición o modifica un poco la definición de Víctor Álvarez como el conjunto de indagaciones sistemáticas utilizadas para conocer un hecho educativo con la intención de proponer sugerencias y pautas perfectibles. Para el 1995, Anabel Fernández define el diagnóstico pedagógico como una evaluación especializada a que se integran aspectos tanto psicológicos como pedagógicos, con el fin de analizar las capacidades cognitivas. Pero fíjense qué interesante que ya en 1995 se habla que también las pautas emocionales y sociales del individuo para poder desempeñarse adecuadamente en un contexto educativo. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de largo nuestra propia definición, que deberá de tener elementos importantísimos como la detección de las causas del bajo rendimiento escolar, de la conducta agresiva problemática del aprendizaje en un contexto educativo, integrando aspectos tanto psicológicos como aspectos pedagógicos. Entonces, ¿es lo mismo un diagnóstico psicopedagógico que un diagnóstico pedagógico? No. Para esto me interesa mucho que vean los diferentes aspectos que tenemos que considerar para poder nosotros diferenciar entre un diagnóstico pedagógico y un psicopedagógico. Y desde el primer momento, acá como les estoy subrayando, el enfoque nos dará la luz para entender la diferencia entre ambos. Primero, un desarrollo que es cognitivo en el diagnóstico psicopedagógico, pero también pensamos que el desarrollo tiene que ser integral, es decir, tiene que haber aspectos cognitivos, pero también emocionales, pero también sociales del estudiante. En un diagnóstico pedagógico lo que nosotros vamos a detectar es el rendimiento académico y el proceso que se da de enseñanza-aprendizaje en el alumno, no todos los demás aspectos que acabamos de mencionar. Ahora fíjense bien, tenemos también un objetivo. El objetivo también es diferente. En cuanto al diagnóstico pedagógico, vamos a evaluar el proceso académico y los ajustes del método de enseñanza. En cambio, en el psicopedagógico, lo que vamos a hacer es describir, vamos a clasificar, podemos predecir y explicar el comportamiento del alumno, no solo en el salón de clase, sino en todo el contexto escolar. Para ello, requerimos de métodos diferentes. En el método psicopedagógico, vamos a utilizar una observación directa. Vamos a utilizar el elemento fundamental en la psicología, que es la entrevista. Una evaluación psicológica, pero también una evaluación académica.
En cambio, en el diagnóstico pedagógico vamos a ver la evaluación académica, que incluye lo que son las pruebas de conocimiento y también las tareas. El contexto ya no puede ser el mismo. El contexto va a ser la relación del alumno tanto con la familia, con la comunidad y con todo el sistema educativo. Y en el diagnóstico pedagógico vamos a ver cómo se da el proceso de enseñanza en el aula. ¿Sí? Ahí está muy clara la diferencia. En cuanto nosotros lo vemos en la psicología y en la psicopedagogía como algo que es integral, en el diagnóstico pedagógico me interesa lo que sucede dentro del aula. Por lo tanto, los resultados, y esto es sumamente importante, y por eso lo vamos a poner acá en rojo, ¿ok? Es el diseño de intervención personalizada para resolver el problema de aprendizaje que tiene mi alumno en un diagnóstico psicopedagógico. Y en un diagnóstico pedagógico voy a utilizar estrategias educativas para mejorar el rendimiento académico. Es diferente el rendimiento académico que el rendimiento educativo. Por lo tanto, no podemos dejar de vista que mi alumno tiene elementos fundamentales que van a interferir en su educación. Y ese profesor, pero también es la familia, también los directivos, el personal de apoyo y la comunidad escolar. Todos van a apostarle y le van a otorgar un conocimiento especial a ese alumno que yo debo de considerar como algo importante para la resolución del problema de aprendizaje. ¿Cómo elaboro un diagnóstico? Pues lo tengo que elaborar con una observación, pero una observación que tiene que ser sistemática. Es decir, debe de tener un objetivo general y también debe de tener objetivos específicos. Recuerden que una de las herramientas más importantes que tenemos en psicología se llama entrevista. Y esta entrevista no es solamente con el niño. Es importante, así como lo ven acá, que el padre o tutor intervenga en este proceso. Nosotros podemos entrevistarlos a ambos, podemos entrevistar a la mamá solamente, al niño y a la mamá, o al niño solito, para que nos empiece a dar esos elementos que van a conformar mi diagnóstico psicopedagógico. Otro elemento fundamental son las pruebas, los test, que deben de ser adecuados dependiendo de las necesidades del individuo. Nosotros utilizamos regularmente lo que le llamamos las baterías. ¿Qué es una batería? Una batería son 3 test con diferentes aspectos. Si bien la parte académica tiene que ver con el intelecto, o sea, la inteligencia, que en ello quiero recordarles el Wechsler, ¿no? Que está dividido o está clasificado dependiendo de la edad. Tenemos el Wechsler, que es el WISC, ¿verdad? Para niños que tienen de 6 años en adelante. Para niños más chicos tengo el WIPSI, que es de 6 años y medio a 8 años y medio. También tengo el WISE, que es para niños ya de 16 años en adelante. O si me parece que lo que le hace falta es la parte de la psicomotricidad, la motricidad fina, la motricidad gruesa, tenemos el McCarthy, que puede utilizarlo en niños de 2 años y medio a 8 años. Ahora, el Raven, no se olviden del Raven. El Raven por una peculiaridad muy importante, además de que es muy sencillo de realizar y que es un muy buen test de inteligencia y que se puede dar desde los 4 años, en la UCEBEC, acá en Querétaro, se modificó el Raven para niños queretanos. Esto nos da una clasificación mucho más precisa, así que no debemos olvidarlo. Es un muy buen test de inteligencia. Tenemos también el DAT, que es de niños de 14 años en adelante,
en donde vamos a ver las aptitudes, ¿no? Para poder saber cómo es su motricidad, etcétera, pero de los 14 años en adelante. Ahora, para saber la percepción, todo lo que es la percepción visual, las dimensiones, el tiempo, el espacio, pues no hay mejor test que es el frosting de 3 a los 7 años. Y recuerde que ahí tenemos el elemento clave, la plasticidad. Ahora, si tenemos alguna duda de algún aspecto neurológico, hay test de neuropsicología como el Bender. Sé que me van a decir que es muy complicado el Bender, este test gestáltico visomotor, pero que es un elemento muy importante cuando tenemos esta duda con niños de 4 años hasta adultos. Y también tenemos el URIA para niños ya de 7 años en adelante, no tan chiquitos, de 7 años en adelante, pero que también es un buen test que nos va a dar luz en la parte de la neurología. Ahora, la otra parte la vamos a tener con los test de personalidad. Y no hay mejor autor que Cattell, que habla del ESPQ, que es para niños de 6 años, para saber su personalidad, el CPQ, que es para niños de 10 años en adelante, pero también tenemos el 16PF, que es el 16 factores de personalidad, que nos da perfectamente bien la idea de cuáles son los intereses, actitudes, orientaciones que tiene un individuo gracias a esta prueba. Ahora, no podemos dejar de lado un test proyectivo. Corman hace 2 test geniales, el test de garabatos y el test de la familia, que es un test proyectivo para niños hasta los 12 años. El de garabatos lo puedo poner desde los niños de 3 años hasta los niños de 6 años, es fabuloso. Y para los niños más grandes, ya para los muchachos de 16 años en adelante, pues tenemos el HTP, ¿no? El árbol, la familia y la persona, o el Macover, en donde ya es una figura humana, en donde podemos entender un poquito más el contexto en el que se está desarrollando el individuo. Ahora, no podemos tampoco dejar de lado las pruebas pedagógicas. Académicamente, ¿cuáles los saberes que requiere el niño o este adolescente en cuanto a los saberes? ¿Qué es lo que se espera de él? Todos estos me van a dar lo que es un diagnóstico. ¿Quién nos da una luz impresionante? Pues Isabel Solé, en el 2001. Ella habla que estos son los factores que debemos considerar siempre para hacer un diagnóstico psicopedagógico. ¿Y cuál es? La valoración de la información que ya tiene la escuela por el alumno. No podemos dejar de lado la historia. Acuérdense, si en la parte de la psicología clínica hablamos de una historia clínica, en la parte de la psicología educativa, esta historia académica es una parte fundamental que ya la tenemos y que no podemos dejar de lado estos datos. También una evaluación de la situación inicial, es decir, vamos a ir a la observación en el aula, vamos a tener los instrumentos de las evaluaciones pasadas para saber qué es lo que se requiere del individuo, qué es lo que espera la escuela del individuo. Vamos a analizar todos los trabajos del alumno, vamos a tener nuestras pruebas psicológicas y después de tener todas ellas hay que hacer una devolución de la información y una propuesta de trabajo. No se queda en que, ay sí, el niño tiene dislalia. No, habría que hacer una propuesta de trabajo y devolver toda la información que tenemos a todos los actores que antes habíamos mencionado que vienen implícitos en este problema de aprendizaje. Es decir, tengo que hablar con la familia, tengo que hablar con el profesor, tengo que hablar con el director, para que ambos y con todo el personal de apoyo, para que juntos hagamos esta propuesta de trabajo. Esto implica tener entrevistas familiares constantes y darle el seguimiento adecuado. Recuerden que todo proceso educativo necesariamente requiere de una evaluación. Espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos en la siguiente y muchas gracias por todo.